Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar. El tema para hoy es sobre el sistema de notificación obligatoria y vigilancia. Si bien es cierto, antes no se llevaban estos registros, pero luego solamente se registraban ciertas enfermedades de notificación obligatoria que originaban epidemias o pandemias. Bueno, pero últimamente, ya aproximadamente desde la década de los 90, el Ministerio de Salud Pública tenía un sistema de vigilancia epidemiológica para la notificación de enfermedades prioritarias. A través de este sistema se notificaba los casos sospechosos de todos los eventos de importancia en salud pública, sean o no emergencias sanitarias. Esto se realizaba en el formulario EPI-1 y los casos confirmados de eventos de vigilancia se notificaban en otro formulario denominado EPI-2. En el 2001 ya se planteó un sistema integrado de vigilancia epidemiológica denominado CIBE, con 5 subsistemas. Tenemos el primero, el CIBE Alerta, que corresponde a emergencias sanitarias. El CIBE Programas, que corresponde a enfermedades que no entran en la definición de emergencias sanitarias, pero que son parte de programas de intervención del Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo tenemos el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la malaria, el sistema del VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, también tenemos sobre la tuberculosis, que maneja sus propios instrumentos, fichas clínico-epidemiológicas, entre otros. El CIBE Hospital, en cambio, este tiene como objetivo transformar el registro de egresos hospitalarios en el sistema de vigilancia de eventos o casos graves evitables. El CIBE Mortalidad Evitable tiene como objetivo registrar la mortalidad en general. También el último que ha salido, el CIBE Comunitario, ¿sí?, que integraría los 4 subsistemas anteriormente descritos a nivel de los equipos básicos de atención de la salud y de la comunidad, o los que están manejando el médico del barrio, sí, ese programa. Ya en el año del 2013 se implementa el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, el sistema online, donado por la Organización Panamericana de la Salud, para el registro de eventos tanto individual, grupal y registro de brotes. Entonces, estas estadísticas de vigilancia epidemiológica, tenemos el CIBE Alerta, que es el más utilizado, está compuesta por eventos individuales, grupales y brotes suscitados a nivel nacional. Estos eventos son registrados en el sistema online actualmente del CIBE Alerta, provenientes de las consultas externas, emergencias, la búsqueda activa de establecimientos de salud a nivel nacional con frecuencia diaria, semanal y mensual. Esto ya consta en el sistema PRAS, sí, que se maneja en la consulta externa y la manejan todos los médicos tratantes, tanto especialistas como médicos generales en los centros de salud. Los objetivos del sistema de vigilancia es contar con los datos para generar alerta, respuesta temprana y oportuna a eventos de alto potencial epidémico que pudieran desencadenar emergencias en salud pública. Por ejemplo, identificar, notificar, investigar, analizar y confirmar casos de enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico, enfermedades que están bajo estrategias de control y eliminación de otros eventos de importancia en salud pública sujetos a vigilancia epidemiológica de acuerdo a las definiciones específicas y sindrómicas. Ya, entonces los principales indicadores que se obtienen son, hay indicadores de riesgo, magnitud y tendencia, indicadores de cumplimiento,
Hay cobertura y dominio temático, EPI1 individual, el EPI1 grupal, formulario de brotes, ficha de investigación, formularios de búsqueda activa institucional, formularios de activa comunitaria, como ya se mencionó anteriormente. Bueno, vamos a dar paso a Farid para que continúe con la temática. Y vigilancia, los documentos de notificación y vigilancia. Como antecedente, como lo mencionó el doc, tenemos que en la década de los años 90 el Ministerio de Salud Pública tenía solo un sistema de vigilancia epidemiológica para la notificación de enfermedades prioritarias. A través de este sistema se notifica los casos sospechosos de todos los eventos de importancia en salud pública, sean o no emergencias sanitarias en el formulario EPI1, y los casos confirmados de los eventos de vigilancia se notificaban en el formulario EPI2. Ya por el 2001 se planteó el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, el CIVE, con los 5 correspondientes subsistemas. Tenemos en este caso lo que va a ser el CIVE Hospital, que va a tener como objetivo transformar el registro de los egresos hospitalarios en el sistema de vigilancia de eventos o casos graves evitables. Luego tenemos lo que es el CIVE Alerta, que corresponde a las emergencias sanitarias. Tenemos el ciberprogramas, que correspondería a enfermedades que no entran en la definición de emergencias sanitarias o que realmente son parte de programas de intervención del Ministerio de Salud Pública, como el programa ampliado de, como ustedes, la malaria, el SIDA, algunas ITS, el VIH, tuberculosis, las cuales manejan sus propios instrumentos, sus fichas y realmente sus propios documentos. Luego tenemos lo que es el CIDE mortalidad evitable, que en este caso tendría como objetivo registrar la mortalidad en general. Y por último, el CIBE comunitario. En este caso se integrarían los 4 anteriores subsistemas mencionados a nivel de los equipos básicos de atención a la salud y de la comunidad. Realmente las estadísticas de vigilancia epidemiológica CIBE Alerta está compuesta por los eventos individuales, grupales y brotes suscitados a nivel nacional, eventos que son registrados en el Sistema Online de Vigilancia de la Salud Pública del Ecuador CIBE Alerta, provenientes de las consultas externas, emergencias, búsqueda activa de los establecimientos de salud a nivel nacional con una frecuencia diaria, semanal y mensual. ¿Cuál es el objetivo de esto? Realmente es contar con datos para generar alerta, respuesta temprana y oportuna a eventos de alto potencial epidémico que pudieran desencadenar emergencias en salud pública, entre los cuales tenemos ya los objetivos ya específicos. Tendríamos lo que es identificar, notificar, investigar, analizar y confirmar casos de enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico, enfermedades que están bajo estrategias de control y eliminación y otros eventos de importancia en salud pública sujetos a vigilancia epidemiológica de acuerdo a definiciones específicas y sindrómicas. Por otro lado, tenemos también que identificar, notificar, investigar, analizar, confirmar y controlar oportunamente brotes y epidemias de enfermedades transmisibles de alto potencial epidémico y otros eventos de emergencia en salud pública. También desarrollar acciones de control oportuno en las instancias correspondientes. Y por último, difundir información oportuna y veraz a todos los niveles de instituciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo, magnitud y tendencia? En este caso tenemos los que son número de casos de enfermedades por semana epidemiológica, como son las enfermedades inmunoprevenibles, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por agua y alimentos y enfermedades por efectos tóxicos. También no se queda atrás las cuales son las enfermedades respiratorias, las cuales son el número de defunciones por enfermedades de notificación, tasa e incidencia específica por grupo de edad, sexo y lugar de ocurrencia, y tasa de letalidad por enfermedad específica. Los indicadores de cumplimiento que va dentro de esto tiene que cumplir son el porcentaje de cumplimiento y puntualidad de la notificación semanal y negativa, porcentaje de casos cerrados pendientes de clasificación final y no concluyente, y número de brotes y epidemias notificados, confirmados y investigados y intervenidos oportunamente.
En el caso del procesamiento de la información, tenemos que tener en cuenta que realmente en esto se debe cumplir con 5 fases operacionales que son parte del procesamiento, que es la crítica, la codificación, la digitación, la validación y la tabulación, que se realizará en forma paralela a la toma de información. Dentro de la crítica, tenemos que revisar y corregir posibles errores e inconsistencias, también omisión de datos, que no haya respuesta por los formularios EPI1, fichas de investigación, fichas de búsqueda activa. Dentro de la codificación va a consistir en transformar la información recopilada con el instrumento respectivo a códigos numéricos apropiados, coherentes y previamente establecidos. Luego tenemos digitación, encargar lo que es el epidemiólogo del hospital de distrito, que va a estar encargado de ingresar los datos al sistema. Luego tenemos lo que es la validación. Realmente los responsables en la zona o planta central son los encargados de tratar los errores de toda la información que va a estar en la base de datos, ya sea del individual, de la grupal, de los brotes, también porque realmente a veces marca error como la falta de datos, datos perdidos, realmente algún dato mal ingresado. Tendría que realmente darse la validación para luego darse la integración de los datos. Y por último tenemos lo que es la tabulación. Realmente con la información validada y en base al plan de tabulación se van a estar realizando lo que son cuadros, gráficos, con la información estadística correspondiente. Realmente a través de esto se realizan gacetas, boletines, que realmente deben ser sometidos a análisis y realmente tener una revisión profunda para después publicarla y dar conocimiento al público en general. Dentro de ello, les he traído también las fichas, por ejemplo, que encontramos en el hospital. Por ejemplo, aquí tenemos no entraba todo. Aquí está. ¿Sí pueden verla? Individual, la EPI1. Realmente, como ustedes pueden ver, son datos generales que primeramente nos da como generación de alerta. Tenemos que darle a los datos de notificación, la institución a la cual se pertenece, ya sea el Ministerio de Salud Pública, el Hospital del Día, entre otros. Luego tenemos el nombre de unidad que notifica. En este caso seríamos el Hospital Julius Doppler, por ejemplo. La ubicación de la unidad, ya sea la provincia, el cantón, la parroquia. Aquí está el distrito. Y lo también primordial, la fecha de atención que se recibió al paciente. También la fecha de notificación del caso. ¿Qué fecha nosotros ya informamos al distrito o en general ya subió al sistema, qué día nosotros lo subimos? Realmente eso se debería hacer inmediatamente. Luego tenemos realmente la persona que notifica, la persona que estuvo atendiendo al paciente y la persona que estuvo enfrente. Ahora sí vamos con los datos del paciente, como son los apellidos, los nombres, el número de cédula, qué ocupación tiene, cómo se autoidentifica, la nacionalidad, su fecha de nacimiento, sexo, edad. Son datos generales que se toma el paciente para notificar el lugar de residencia, la dirección exacta, que es muy importante porque de por sí, por ejemplo, ya notificamos un caso de dengue, tener en cuenta cuál es el lugar exacto donde vive para estar alerta por ese sector el cual vive, por ese barrio. También, a partir de ello, tenemos que preguntar al paciente cuál es el lugar probable que realmente él piensa que fue el punto de infección, ya que realmente tenemos su dirección, pero también tenemos, a lo mejor viajó, a lo mejor estuvo en un lugar que realmente ya es una zona, por ejemplo, de dengue, pero ya sí hubo casos anteriores, entonces el paciente estuvo ahí y tenerlo en cuenta. Luego tenemos los datos clínicos, que son la fecha de inicio de síntomas, qué día se presentaron los síntomas, desde cuándo se está sintiendo mal, cuáles son los síntomas que se está realizando. Ya de ahí nosotros damos un diagnóstico inicial presuntivo. Tenemos que tener en cuenta si la paciente está embarazada, cuántas semanas de gestación está. Y por último, dar qué muestra de laboratorio mandamos para confirmar el caso. Y de ahí, a partir de ahí, nosotros normalmente en emergencia, en el caso de ahorita que estamos en comunidad y haciendo las guardias en emergencia, nosotros llenamos hasta ahí, ya que el cierre de casos se realiza después de tener la confirmación. Esta sería la ficha epidemiológica individual 1. Luego tenemos lo que es
no hay mayor diferencia. Igualmente te solicita lo que son los datos de la unidad, los datos de identificación del caso, los datos generales del paciente, pero en este caso ya nos da un poco más de pautas, por ejemplo, el inicio de signos y síntomas para marcar cuáles son los signos y síntomas que presenta, ya sea adenopatías, cefalea, diarrea, fiebre, el cuales ya nos dice el paciente y nosotros observamos. Y, por ejemplo, también tenemos que, ya como una enfermedad actual, referirnos de paciente, refiere tantos días de evolución, tanto ya realmente un poco más completo en la ficha epidemiológica. Realmente si recibió tratamiento, si él consumió tratamiento, si se automedicó, a lo mejor decir qué medicamento tomó, si mejoró, si continúa en iguales condiciones o está empeorando, realmente si lo adquirió en domicilio, si lo adquirió en farmacia, ya si va a requerir hospitalización, la fecha de la hospitalización, la historia clínica, realmente ya y después de que si se hospitalizó, si la condición de ingreso que tuvo el paciente, realmente también nos solicita lo que son los antecedentes de vacuna, ya sea de la hepatitis, de la fiebre amarilla, del neumococo, entre otras. Realmente tener cuándo fue la última dosis que se puso, realmente si la fuente de información fue directa o de por sí ya. Es raro también que los pacientes ya son, de hecho ya es, casi nadie carga su carnet de vacunación, ¿no? Cosa que sí debería ser importante, aunque sea tomarle una fotito en el celular, que no cuesta nada, y siempre andar cargándola, pero normalmente la fuente de información que obtenemos siempre es directa, y mayormente los pacientes no se acuerdan de cuándo fue la última vacuna. Por ejemplo, alguna vez se pinchó, ¿cuándo fue la última vez que tuvo la vacuna? No me acuerdo, no sé qué me pusieron, no sé, aquí me pusieron en el centro de salud, me dijeron que tenía que ir, pero desconocemos totalmente la información. También tener en cuenta ya abrí otra vez la fecha de contacto que tuvo, a lo mejor, en este caso, por ejemplo, pudo ser realmente, por ejemplo, la mordida de perro, cuando fue así con animal, o tuvo una intoxicación, entre otros. ¿Dónde fue? La fecha de contacto. En el caso de que fue por agua y alimentos, también de dónde fue, si fue restaurante, si fue casa, si a lo mejor fue un puestito de la calle, que normalmente nos dan ahí las gastroenteritis de que ya la persona come en la calle y ya se siente mal, y nos da como pauta eso para seguir llenando nuestra ficha epidemiológica. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de exposición que tuvo, los antecedentes de transfusión sanguínea, antecedentes de quimioterapia, si viajó a otro lugar, a dónde viajó, si se puso las vacunas correspondientes, por ejemplo, si salió fuera del país, entre otros. Realmente saber si se trata de qué trato de caso se trata, si es un autóctono o importado, introducido, si tiene presencia de comorbilidades, como puede ser el diabetes mellitus, entre otros. Aquí también es bastante importante realmente la información de contactos, realmente con quién estuvo alrededor esos días, con la familia, amigos, entre otros. Y también no puede faltar la confirmación por laboratorio, las muestras que usted le solicitó y qué resultados dio. Y de ahí ya tenemos lo que es nuestra clasificación final, nuestro diagnóstico definitivo, y procedemos a las actividades de control ejecutadas para ese paciente, ya sea una visita domiciliaria, una búsqueda de un seguimiento en contacto, también búsqueda activa de los casos alrededores, entre otros. También tenemos lo que es. Realmente esta es más simple que las anteriores, solamente nos pide la institución, por dónde pasó, ya sea emergencia, ya sea consulta externa, que por cirugía, por medicina interna, la fecha de notificación del caso, si realmente fue una notificación negativa, hubo muerte materna, muerte neonatal, el número de diagnosticados revisados, y tenemos un grupo de enfermedades que ya, por ejemplo, hacen la varicela, la neumonía, la fiebre tifoidea, shigellosis, realmente que dependiendo del grupo de edad tenemos que marcar, tenemos que poner por quién fue elaborado y ya proceder a su respectiva notificación. Ya, y hasta ahí sería mi exposición. Esta parte es clave en la notificación, ¿no es cierto?, de enfermedades, sobre todo de notificación obligatoria, ¿sí? Entonces, es importante, les voy a compartir aquí
Ya. Aquí tenemos los eventos de notificación obligatoria. Están en la parte posterior de la hoja EPI1. Bueno, ahora como ya se maneja de manera virtual, ya no existe esto, solo en las hojas físicas existe. De manera virtual están todos los 10 días ya en el sistema PRAS o Redaca virtual. Entonces tenemos en el grupo de síndromes, ¿sí? Tenemos el síndrome diarreico con deshidratación grave u otras complicaciones, síndrome febril sin foco evidente con signos de alarma, síndrome febril eruptivo no vesicular, síndrome febril ictérico agudo, síndrome febril ictérico hemorrágico agudo, síndrome meningioencefálico y la parálisis flácida aguda. Cada uno maneja sus propios códigos del CIE-10, ¿sí? Las enfermedades inmunoprevenibles tenemos la difteria, el ESAVI, la meningitis meningocócica, la poliomielitis, la rubiola, el sarampión, tétanos neonatal y la tosferina. Son las básicas que se presentan en niños, ¿no es cierto? En edades pediátricas. Las zoonóticas, recuerden que acá en Zamora tenemos la leptospirosis. Sí, también hay casos de rabia silvestre, sí, rabia humana silvestre, ahí por el sector D, en el cantón Nangaritza, ¿sí? Ahí la rabia la transmiten por lo general los murciélagos. Estos murciélagos tenemos del tipo vampiro, ¿sí? O sea que son hematófagos y estos muerden a, a los humanos y suelen transmitir la rabia. Entonces, no sé si les llegó algún paciente con una posible rabia, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo del Alto Nangariza, por ahí sí hay rabia humana silvestre. Rabia humana urbana, cada vez es más raro esto, ¿no? Debido a la vacunación canina. La peste, es otra enfermedad zoonótica, sí, meningitis eosinofílica, la leptospirosis, como ya manifestamos, que es endémica en Zamora, y hay que tener mucho cuidado porque incluso hay pacientes que han fallecido. Antivirus, la fiebre de Lassa, brucelosis, tosferina, ya nos pasamos hasta la brucelosis, ¿sí? Enfermedades transmitidas por vectores, Chagas, tenemos acá en la provincia de Loja, Chagas agudo y Chagas crónico. Fiebre amarilla, si hay en Zamora, es transmitida por lo general eh, por monos, ¿sí? Los monos tienen este virus que puede dar origen a la fiebre amarilla. Dengue también hay en Zamora y paludismo igual. Enfermedades transmitidas por alimentos y agua. Cólera, ya no ha habido tiempos, ¿no? Esto hubo una epidemia en el Perú que vino también acá al Ecuador hace algún tiempo atrás. Algún evento inusitado, dice, y otras como efecto tóxico de ciertas sustancias ingeridas o por contacto y la hepatitis C le han puesto. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, todos estos síndromes y estas enfermedades que son de notificación obligatoria. Y ahora que se suma ya el COVID-19, ¿sí? Ahora recién nos están capacitando ya para poder ingresar también esas fichas. Eh, por el momento lo tienen separado, ¿sí? El del COVID-19. Entonces, el EPI1 individual, el que ya lo explicó también el Farid, ¿sí? Entonces, aquí está por bloques, aquí ya está sin líneas, se lo ve un poco más claro. Datos de notificación, datos por lo general, provincia, la fecha, ¿sí? Aquí el MSP, ISPA, la policía, IES. Datos del paciente,
nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, residencia, etcétera. Datos clínicos, la fecha de inicio de síntomas, diagnóstico inicial, si está embarazada o no. Datos clínicos, igual fecha de inicio de los síntomas, muestras para laboratorio, si se tomó la muestra o no se tomó, la dirección y ubicación de los laboratorios, tipo de muestra con su respectiva fecha. Laboratorio, tipo de muestra, salió positivo, negativo, dudoso. Investigación del caso, si se realizó la investigación, si se realizó la fecha de la investigación, anotar la evolución, fue ambulatorio, lo hospitalizaron, fue a UCI, y la cierre del caso, ¿sí? Ya clasificación final del caso, si se confirmó o no se confirmó por laboratorio, por, sí, diagnóstico clínico o por nexo epidemiológico, ¿sí? A ver, Henry Reyes. A ver, ustedes que ya pasaron por ahí. Entonces, nexo epidemiológico, ¿a qué se refiere? Dice confirmado por nexo epidemiológico. Sería lo que corresponde a lo que, como por ejemplo, cuando hay un contagio que corresponde a un familiar cercano, por ejemplo, como dentro del ambiente familiar a la madre, así, Mm, A ver, o sea, alguien cercano de la propia casa. un ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, que vivan los padres y los hijos. Entonces, por ejemplo, el hijo que va a la escuela y Bueno, sí, sí, bueno, algo parecido, ¿no? Entonces, en la casa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero que tiene síntomas gripales, ¿sí? O sospechosos ya de COVID, cogen, le realizan el hisopado, sale positivo, marca positivo, y si los demás presentan los mismos síntomas ahí dentro de la casa, ahí sí lo van a encasillar aquí, ¿sí? Ya no van a gastar más dinero en el laboratorio, sino va a ser confirmado por nexo epidemiológico, ¿sí? Entonces, por ahí va más el asunto. Entonces, está muy bien. Bueno, entonces ahí quedaríamos. ¿Alguna pregunta?